Para todas y para todos, ya para llevar la presentación de lo que fue nuestro proceso, yo voy a hablarles un poco acerca del manual de evaluación ocupacional de las personas con discapacidad. Antes de entrar en detalle, pues quisiera comentar que este manual tiene un propósito, digamos, implícito, y es la modificación de los imaginarios. Normalmente cuando se piensa en discapacidad, se asocia con los déficits, con las pérdidas, con las imposibilidades, con las barreras. Y lo que nosotros queremos hacer con esta propuesta es generar un imaginario que involucre la potencialidad, la capacidad, la competencia. Queremos centrar la atención de los empresarios en lo que las personas con discapacidad pueden hacer, lo que pueden aportar y digamos que dentro de las posibilidades de desarrollo que pueden generar no solamente para sí mismos, sino para las empresas y obviamente para el país. Bueno, entonces ahora vamos a también intentar hacer preguntas y respuestas frente a lo que es y lo que no es el manual. Bueno, entonces empezamos por decir para qué sirve el proceso de evaluación ocupacional de las personas con discapacidad. Esencialmente, como les comentaba, sirve para identificar las capacidades en términos de funcionamiento y de competencias laborales en general. Y a través de este proceso generar documentos que primero dé cuenta de las potencialidades que tiene una persona con discapacidad. Segundo, que se ponga algunas acomodaciones razonables para facilitarle su desempeño una vez esté ubicado laboralmente. Y tercero, sugerir algunas características para el puesto de trabajo. Para que no sirve el manual de evaluación ocupacional, sino con elementos como con los que ya habíamos presentado. Y lo primero que hay que decir es que esto no sirve con fines indemnizatorios, tampoco para generar incapacidades médicas temporales, mucho menos tiene que ver con la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Y esto es muy importante, esto no hace parte de un proceso de inclusión laboral específico. Tampoco se trata los instrumentos y baterías generadas desde la terapia ocupacional. Bueno, este punto también es muy importante. ¿Quiénes pueden aplicar el proceso de evaluación ocupacional de las personas con discapacidad? Primero que todo, es un proceso dirigido a los ciudadanos colombianos mayores de edad, es decir, que no tiene conflicto con el hecho de que un menor de edad esté trabajando, todo esto tiene que ver con el tema del trabajo infantil. Es un trámite que se solicita voluntariamente. Nadie está obligado a hacer una valoración de la capacidad ocupacional. Nadie. Es algo que solicitan las personas con discapacidad que están interesadas en acceder al mercado laboral y se tienen contar con el soporte emitido de las entidades de salud. Y este es un punto muy importante, y es digamos que el vínculo que proponemos entre los dos manuales, es decir, que para solicitar el proceso de evaluación ocupacional, previamente hay que haber sido certificado como persona con discapacidad. Es digamos una cadena entre los dos, no son procesos paralelos, son procesos sucesivos. Bueno, ¿quiénes son los actores que participan en el proceso de evaluación ocupacional? Como ya lo comentábamos, los solicitantes, que son las personas interesadas en obtener su proceso de evaluación, las instituciones de salud que están como poniendo su infraestructura y sus profesionales para poder implementar el proceso, digamos que son las que oficialmente pueden emitir facultad y entregar los resultados del proceso de evaluación y
finalmente los profesionales de terapia ocupacional. Este punto fue, digamos, objeto de muchas y altas discusiones, porque todos nos preguntábamos quiénes son los profesionales idóneos y capacitados para adelantar este proceso. En principio se pensaba que fuera un equipo interdisciplinario, luego se plantearon solamente algunas de las profesiones de la rehabilitación y finalmente se decidió que quienes estaban capacitados por formación disciplinaria conceptual para implementar este tipo de proceso eran las y los terapeutas ocupacionales. Bueno, ¿cuáles son las fases de este proceso de evaluación? Inicialmente es un proceso de técnico con una fase de solicitud, donde la persona interesada se acerca a su médico general y le dice: mi doctor, yo quiero que me genere mi evaluación ocupacional, por favor, genere la remisión dentro de la institución de salud para que me puedan tocar este proceso de valoración. Se hace una cita, la persona asiste a su valoración con el terapeuta ocupacional para dar cabida a la segunda fase, que es la valoración propiamente dicha. La valoración se desarrolla a través de un ejercicio donde el terapeuta se sienta con la persona y previamente ha diseñado algunas actividades que permiten no solamente basarse en el autorreporte o en lo que la persona puede impedir desde la entrevista, sino en hacer algunas tareas que ponen de manifiesto la competencia de la persona. Finalmente, hay una fase de emisión y entrega donde el terapeuta diligencia en formato electrónico desde su criterio profesional y finalmente se reúne con la persona y le cuenta: bueno, mira, esto fue lo que encontramos, más o menos tus competencias, tus fuertes están en tales, dominio del instrumento, y además donde se hace algo como terminado también como consejería vocacional. O sea, que es más allá de decir: usted tiene estas competencias, y podemos aplicarlas por aquí o por allá. ¿Cuánto tiempo dura la valoración? Dependiendo del caso, de las particularidades de la persona, entre 1 y 2 horas, dependiendo de las características. Una de las cosas que no mencioné, pero es muy importante tener en cuenta, es que las actividades que se diseñen sean actividades que estén accesibles y que estén de acuerdo con las competencias, con las capacidades, con las características de la persona. No podemos ponerle a alguien que tiene una discapacidad visual una actividad que involucre lectura de textos en papel, a menos que esté en un formato que sea accesible para la persona. Con qué herramientas se valora. Este es el formato de valoración ocupacional. Les voy a mostrar el formato electrónico que tenemos acá. No sé si lo alcanzan a ver todos, pero el formato tiene una parte de información personal que tiene que ver con los datos de identificación, los datos de contacto, y más abajo nos encontramos con una parte que tiene que ver con la autopercepción de la persona con discapacidad. Así como consideramos que es muy valioso y muy importante el concepto que el profesional puede emitir sobre la persona, también consideramos que es muy importante tener en cuenta lo que la persona piensa acerca de sí misma. Es decir, cuáles son las habilidades que yo considero que tengo, cuáles son mis intereses y cuál es mi proyecto de vida.
porque eso va a permitir que la persona, al conocer cuáles son sus competencias, pues también pueda como ubicarlas en el área que le interesa y explotar aquellas habilidades que considera que son más fuertes para en su desarrollo. Este formato tiene la segunda parte, tenemos que es la sustancia y la esencia del que está valorando, que son la evaluación propiamente dicha de las competencias que están agrupadas en 6 dominios derivados de la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Es muy importante decir que los ítems que constituyen este instrumento fueron construidos con base tanto en la CIF como en las competencias que propone el Ministerio de Educación para la formación de las personas en general dentro del sistema educativo colombiano. Para definir que este proceso se ha basado en 6 dominios. El primero de ellos es el que tiene que ver con el aprendizaje y la aplicación del conocimiento. Un segundo que tiene que ver con tareas y demandas generales. Ahí también abordamos movilidad, comunicación, abordamos interacciones y relaciones interpersonales. Y una que nos parecía ser muy importante, que tenía que ver con el área de áreas principales de la vida, el empleo y las actividades económicas. Así como es importante que las personas tengan unas competencias para desempeñar sus trabajos en el cual estén incluidos, también es importante que tengan conciencia, que sepan cómo se manejan los temas relacionados con sus ingresos, con su salario, con todo lo que gira en torno al mundo del trabajo. Entonces, esencialmente, ese es el formato que tiene finalmente una gestión donde, como les comentaba, el terapeuta ocupacional puede hacer sugerencias frente a algunas características del puesto de trabajo y frente a las acomodaciones razonables que se pueden hacer para facilitar el desempeño laboral de la persona. Finalmente, pues si se hace una ruta similar a la que ya les mostró Sadet para el proceso de certificación, solo que, pues, obviamente este es un proceso independiente, desarrollado por los terapeutas ocupacionales, que son quienes finalmente emiten y firman el resultado del proceso de evaluación ocupacional.